Bien, pues continuamos con esta segunda parte, recordando un poco esta idea del gran auge y apogeo que tuvo el Imperio Español durante el siglo XVI. Todo gracias, pues, al señor Carlos V, Carlos I, en el cual se puede llamar que el imperio tuvo una etapa de desarrollo y consolidación, con una gran cantidad de terrenos de dominios de ultramar, todos los territorios de Castilla, de Hamburgo, de Portugal, y se le considera un defensor férreo de la fe católica, porque justamente dentro de su reinado fue cuando en Europa comenzó esta división religiosa entre la reforma y la contrarreforma, los cristianos protestantes y los católicos romanos apostólicos. Entonces ahí va a ser algo muy importante, porque este rey dejará, digamos que un imperio muy poderoso a su hijo Felipe II, que va a reinar prácticamente todo el resto del segundo siglo, la segunda parte del siglo XVI, que se le conoce como la época de mayor apogeo. Se convirtió también en un defensor de la fe católica, pero a diferencia de Carlos, él, muchos de los esfuerzos económicos, religiosos y políticos del imperio se van a enfocar en defender la fe católica en España, en Europa, perdón. Si se fija, en el siglo XVI se puede dividir prácticamente en dos partes: el gobierno de Carlos V y el gobierno de Felipe II. Punto. Sin embargo, estos dos primeros representantes de la casa de los Austriasburgo en España, pues terminará desgastándose. Y así va a ser cuando el nieto de Carlos V, o el hijo de Felipe II, como lo quieran llamar, llamado Felipe III, que va a reinar de 1598, a la muerte de su padre, a 1621, realmente pocos años en comparación con los otros, un momento de crisis en el Imperio Español. Porque debido a la gran cantidad de guerras que se había realizado con Felipe II, las arcas del imperio y el auge de otros imperios, como es ahora el imperio francés y el imperio británico, van a comenzar a ganar territorio en la mar. Comienzan de pronto a expandirse en América, comienza también de pronto a generar piratería, y esto debilita lentamente también al Imperio Español. Se vuelven en enemigos absolutos del Imperio Español, dada su potencia, y es bien curioso porque existía la Armada Invencible de Felipe II, el cual tuvo un éxito en la batalla de Lepanto, que seguramente ustedes han escuchado, y él se sintió de pronto, Felipe II dijo: puedo mandar a mi armada a Gran Bretaña, porque son unos herejes, y conquistarlos y quedarme con Gran Bretaña. Chin, error, ¿no? Y ahí comenzó el inicio de la crisis española. Y entonces Felipe III se conocerá sí como el momento de crisis, pero a su vez, dado que era un poco más pacífico, la máxima extensión territorial del imperio, se da la Pax Hispánica, que esta Pax se refiere a un pacifismo del imperio, y el auge del llamado Siglo de Oro. Aquí podemos ver de pronto cómo pues no nada más Portugal y España eran los únicos que ya estaban en América, sino que comenzó Francia, a este lugar llamada la Luisiana, comenzar a establecerse en la parte de Terranova, en la parte de donde el día de hoy hablan francés en Canadá. Comienza Gran Bretaña a establecer una serie de colonias, lo que serían después las llamadas 13 colonias de Norteamérica. Comienzan a establecerse los mismos holandeses. ¿En qué momento los holandeses se volvieron relevantes? Bueno, pues a partir de que tenían una fuerte armada y un fuerte comercio marítimo. Entonces comenzaron allá en las Guyanas, esos territorios raros que se encuentran en Sudamérica, Holanda, Francia y la misma Inglaterra, en las tres Guyanas que se encuentran ahí, a establecerse.
y surge el nacimiento de un poderoso imperio naval que serán los británicos, que desde el siglo XVII y hasta prácticamente el siglo XIX serán los reyes del mar. Y justamente a lo largo del siglo XVI y principios, pues todavía el siglo XVII, estamos hablando que ya tocando el barroco, se desarrolla el llamado siglo de oro, que es el florecimiento y las artes, del florecimiento de las artes y la ciencia. Lo que para Italia fue su 480, para España fue el siglo de oro, en donde Sevilla, Madrid, Toledo, Valencia, Valladolid, Zaragoza, como le quieran decir, se van a convertir en focos culturales, teniendo autores literarios grandiosos, no nada más en España, sino también en la mismísima Nueva España, como es Miguel de Cervantes Saavedra, Francisco de Quevedo. Todos a lo mejor jamás han leído una obra de ellos, pero los han escuchado. Luis de Góngora, Pedro Calderón de la Barca, Lope de Vega, Tirso de Molina, Juan Ruiz de Alarcón, que es novohispano, Sor Juana Inés de la Cruz, que es novohispana, Juan de la Cruz y Teresa de Jesús, que también son españoles, con una característica de ser el humanismo español, que influye en el renacer de la actividad musical, teatral, literaria. Se desarrolla la sátira, la comedia, la novela, una gran actividad pictórica, escultórica, arquitectónica, desarrollándose el herreriano y el barroco. Por tiempo no podríamos ver todo el desarrollo del siglo de oro en artes, en pintura, porque jamás terminaríamos, pero sí señalar que justamente es aquí donde se desarrolla el siglo de oro. Además, se desarrolla la actividad científica en España. Les digo, se desarrolló casi 150 años más tardío en España en comparación con Italia, pero comienza a aprovecharse la herencia islámica para el desarrollo de la física, la farmacología, la química, la medicina, etc. Comienza este humanismo español. ¿Qué pasa con el herreriano? ¿Qué rayos es el herreriano? La vida civil y las catedrales. Ya dijimos que el Renacimiento español como tal no se le llama Renacimiento. Se desarrolló una tendencia en España en donde se mezclaba con el tardogótico y con el mudéjar, a lo cual se le llama plateresco, y que se va a desarrollar al mismo tiempo otra tendencia menos decorada llamada el purismo, que también se le conoce como un plateresco renacentista, que es ahí donde luego se nos confunden ustedes. A ver, el plateresco es la mezcla del clasicismo renacentista, más lo mudéjar, más lo gótico, y que a veces el gótico o a veces el mudéjar brinca más uno del otro. Cuando es eso se puede decir, miren, es un plateresco mudéjar, o miren, aquí hay un plateresco gótico o gotizante, porque tiene más elementos góticos que mudéjar. Pero finalmente no es gótico porque tiene una influencia renacentista. Prácticamente todos los conventos que ustedes, porque la siguiente semana entregan el análisis de un convento, prácticamente todos los conventos, si lo analizan, son la mezcla de esto, de lo mudéjar, de lo renacentista y de lo gótico. Eso se le llama plateresco. Pero a mediados del siglo XVI, Juan de Herrera, un arquitecto español, desarrollará una influencia que se le terminará llamando herreriano, y que prácticamente coincidiría con todo el gobierno de Felipe II. Gracias a la gran influencia de Sagredo, de Serlio y de Viñola, se va a desarrollar el herreriano en España. ¿Qué es el herreriano? Algunos lo llaman la etapa manierista del Renacimiento español, pero realmente, en términos generales, el herreriano es lo más cercano al Renacimiento ibérico. Recuerden, y por favor, no existe propiamente la idea de renacimiento en España, pero usamos el concepto para entender de qué estamos hablando, ¿ok? Y aquí tenemos uno de los ejemplos de Juan de Herrera, que es este Palacio Real de Aranjuez, en España, hecho entre 1567 y 1576, y todavía con obras subsecuentes a lo largo de las décadas, en donde vemos que ya no hay un... Yo les preguntaría, ¿en dónde ven lo gótico? ¿En dónde ven lo mudéjar? Pues ya no,
podemos ver que hay un lenguaje más relacionado a los palacios italianos. La idea exagerada de la simetría, del ritmo, de las cubiertas, el manejo de los vanos con estos remates. Mi gato, ¿no se estará soñando feo? ¿Por qué hace ese ruido? ¡Ey, ey! No hagas ruidos. ¿Qué pasa? Bueno, el manejo de los arcos, el manejo de las balaustradas, el manejo de los frontones sobre los vanos, el manejo de los almohadillados, eso es algo que se convierte en algo que nos evidencia algo muy renacentista. Ya dijimos la influencia de Diego de Sagredo, la influencia de Sebastiano Serlio, con sus tratados en España serían de gran influencia junto con el de Viñola para generar esta arquitectura llamada herreriana, gracias a Juan de Herrera. Una de las principales obras, y ahorita vamos a ver a cuál nos recuerda, es la Catedral de Valladolid. Y esta catedral, que por cierto está inconclusa, solo se construyó la mitad, esta parte, vean. Pues resulta que esta obra terminará siendo un modelo para la Catedral de México. Pero ahorita platicamos más de ello. Y la Casa Lonja, o Casa de Contratación, de Sevilla, en donde vemos el manejo exterior e interior, de un manejo muy ortodoxo, muy renacentista. Por lo tanto, el periodo renacentista más parecido al renacentista italiano, hablando de España, no es el plateresco, es el herreriano. Entonces, no pierdan de vista esto, ¿ok? Y tenemos la gran obra de Juan de Herrera, que es la obra icónica del herreriano español, que es el Escorial. Resulta que este Escorial de San Lorenzo en Madrid se va a convertir en el palacio de Felipe II. Antiguamente la corte y el rey era itinerante y andaba por toda la península ibérica. Pero a partir de Felipe II resulta que ya no más. Se va a encontrar la sede, la capital del imperio en Madrid. Y justamente entre 1563 y 1584 tendremos la construcción de este enorme palacio con un carácter religioso, porque tenemos en el centro una iglesia. Entonces es un tanto un monasterio, de hecho es el monasterio del Escorial, en donde tendremos un lenguaje muy claro de la influencia renacentista, del alto renacimiento y del 480 en España. Vamos a ver simplemente la portada de acceso. Vean cómo es un lenguaje que nos recuerda mucho a lo señalado por Serlio, a lo señalado por Viñola, a esta idea del cómo se debe de hacer la arquitectura del alto renacimiento. Ya no hay pináculos, ya son remates continuos de unas columnas toscanas. Vemos un entablamento cuyo friso, aquí vamos a recordar, bueno, esas son las columnas, esto es el entablamento, y el entablamento está conformado por una arquitrabe o dintel, un friso y un cornizamiento o molduras. Aquí podemos ver en el friso cómo hay una modulación muy de influencia griega, que son los triglifos, que son estas tres líneas, y el espacio entre los triglifos, la llamada metopa. Metopa y triglifo, metopa y triglifo, metopa y triglifo. Cada triglifo coincide con el eje de las columnas. ¿Ok? Tenemos, se alcanza a ver abajo de los triglifos cómo hay unos puntitos, se le llaman gotas, que son unas molduras. Y en el caso superior, bueno, vemos unas molduras también moduladas conforme a estos triglifos. Vemos que hay una continuidad estructural y de composición en cuanto a la columna del cuerpo bajo, que es dórico, que es toscano, que tiene que ver con la idea masculina. Y el segundo cuerpo es una orden que tiene que ver con lo jónico, que nos habla de un carácter femenino. Eso señalado por los romanos y retomado por los hombres del Renacimiento. Vemos el escudo de Felipe II, vemos a San Lorenzo,
San Lorenzo se le caracteriza porque trae una parrilla, porque es un mártir que fue quemado. Entonces así se le conoce. Luego hablaremos un poco de iconografía. Vemos en los intercolumnios vanos y... ay, se me olvidó el nombre. Y nichos. El lenguaje de todo el resto del cuerpo, vean cómo es muy limpio, se ve el manejo del material, la cubierta inclinada, el remate finalmente con un frontón y un tímpano triangular. Muy renacentista el diseño de este edificio. Podemos ver en la planta y en las fachadas el manejo exagerado de la simetría, la gran importancia de la escultura, muy a la idea del alto renacimiento, el manejo simétrico y la disposición de todos los espacios, la proporción y la disposición de lo mismo. Podemos ver aquí una cúpula sin decoración, muy limpia, muy diferente a lo que nos había acostumbrado el plateresco. Y es aquí donde de pronto nos vamos a la Ciudad de México. Hacemos un brinco. ¿Qué pasa con la Ciudad de México? Se estuvo hablando de los llamados pueblos de indios, en donde el convento se convertía en la parte central de la organización de los 4 barrios que conformaban estos pueblos de indios. La ciudad tenía un proceso un tanto diferente. En el caso de la Ciudad de México, la traza inició un año después de la conquista. Hernán Cortés le pidió a su alarife, que era prácticamente un militar, llamado Alfonso García Bravo, quien fue que retomó la traza de la ciudad existente de México Tenochtitlan para generar la traza de la Ciudad de México. Y el diseño original era este. Acuérdense de los modelos. Habíamos hablado del modelo colombino, ovandino, mendocino, y ahorita vamos a hablar de otro nuevo modelo. Resulta que este modelo, que tenía una influencia más ovandina, finalmente no se pudo realizar. ¿Por qué? Por el tipo de contexto del terreno. Y sería en 1554, ya después de don Antonio de Mendoza, en donde a partir de este diseño de ciudad con un esquema mendocino, la ciudad se ajusta a pues al contexto natural, al tipo de suelo. Van a existir muchas acequias, van a existir muchas acequias, son todavía los caminos de agua que había en la ciudad. Van a existir ciertas características que no van a permitir una traza tan ideal como la de Alonso García Bravo, y termina generando una ciudad en donde en la parte central se encuentra el núcleo de la ciudad, con la plaza, la iglesia, el ayuntamiento, las casas reales, etc. Y en torno a la traza, en Damero, vamos a encontrar además que se instalan las órdenes mendicantes, pero no dentro de la ciudad, sino a las afueras de la ciudad. Se encuentra Santo Domingo al norte, se encuentra San Francisco al poniente, se encuentra al sur los agustinos. También por la zona se va a instalar los mercedarios. Posteriormente, en esta zona nororiental se van a instalar los jesuitas y los carmelitas, y en la parte del oriente se van a instalar los lazarinos, San Lázaro. Entonces, estas órdenes que se encontraban a las afueras de la ciudad se les van a conocer como conventos urbanos, porque va a tener una concepción diferente a la de los pueblos de indio, aunque en un inicio buscaban tener la misma idea. Pero estos van a ser géneros del clero regular, y en el centro encontraremos la sede del clero secular. Y recordemos que son las catedrales, las capillas, las parroquias, los géneros arquitectónicos del clero secular. Y es justamente la catedral la que nos va a interesar en este momento. Resulta que
3 años después de la conquista de México Tenochtitlan, un arquitecto de nombre Martín de Sepúlveda va a iniciar el diseño de una primera catedral. Quiero que nos ubiquemos, esto es hoy en día Palacio Nacional o la casa de AMLO House o AMLO Palace, como le quieran llamar. Y esto es la parte norte donde hoy en día se encuentra la catedral. ¿Ok? Nada más que originalmente la catedral no tenía la relación que hoy en día conocemos, sino la catedral se encontraba en este sentido. Por lo tanto, el sentido era de este oeste. Por lo tanto, el altar de la catedral tenía una relación hacia el oriente, lo cual estaba very good, muy bien. Pero el problema es que la salida al mismo era muy pequeñito, lo que sería el atrio o la plaza. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Quiero que nosotros primero ubiquemos. Esto es el plano de la Ciudad de México Tenochtitlan. Esto es el recinto ceremonial donde se encontraría hoy en día, pues aquí se encuentra la catedral. La plaza número 1, pues resulta que era una plaza, lo que hoy en día sería el Zócalo. Y justamente acá donde está el zoológico de las fieras, se le conocía, ahí se encuentra o se ubicó el convento de San Francisco, lo que hoy en día es la Torre Latino. Por lo tanto, esto, llamada la Cegia de San Juan, pues es justamente eje central. Aquí se encuentra Bellas Artes y esto es Madero, esto que estoy dibujando. Interesante, ¿no? Eso ya tiene que ver con la morfología urbana, que bueno, pues es un tema también muy, muy interesante. Resulta que en el último tercio del siglo XVI, prácticamente ya existía una generación de gente nacida aquí en la Nueva España. Gran parte de Mesoamérica se había sometido. Por lo tanto, los pueblos de indio dejaron de ser tan importantes para la evangelización, porque ya prácticamente todos estaban evangelizados. Y es importante que en torno a 1570 las ciudades comienzan a tener un renacer en la Nueva España. Comienzan a volverse más importantes que los pueblos de indios. Entonces, estas ciudades se van a comenzar a llenar de influencias de la metrópoli, o sea, de Europa. Y es ahí cuando dicen, no, la iglesia que tenemos, vean el dibujo, este dibujo es lo único que se tiene de esa iglesia. Está horrible, está muy chiquita, está medio feona, no es como característica de la Nueva España, tiene que ser una iglesia enorme. Y eso es cuando voltean a ver la obra de Juan de Herrera llamada La Catedral de Valladolid. Y si ven la portada, pues se parece un tanto a la Catedral Metropolitana, simplemente que está inconclusa. No lograron nunca concluir esto. Ok, entonces, porque tuvo hundimientos y no la pudieron resolver y la dejaron incompleta. Habrá un arquitecto de nombre Claudio de Arciniega, el cual va a retomar esos esquemas y hacer la traza de la Catedral Metropolitana bajo un esquema herreriano. ¿Ok? Antes de eso, resulta que Felipe II genera una serie de ordenanzas en el año 1573. Por lo tanto, estas ordenanzas vienen a ser una modificación urbana a las ciudades de ultramar. Ya no son colombinas, ya no son ovandinas, ya no son mendocinas. Ahora se le conocen como las ciudades de las ordenanzas urbanas de Felipe II, las cuales decían, hay que elegir el sitio e inicio de la traza. La forma y la dimensión de la plaza central es indispensable y de esta van a nacer las calles. El desarrollo de los portales en torno a la plaza. Calles anchas según la temperatura y su uso. Desarrollo de plazas menores, plazoletas y ubicación de templos en torno a las plazas. Sitios para equipamientos. Generar y pensar en una ubicación para el equipamiento de la ciudad. Y decorar y rediseñar la imagen urbana. Todo lo que conocemos hoy en día como la ciudad novohispana, la idea de que ustedes saben que en cualquier ciudad donde vayan está la iglesia, está el ayuntamiento y está una plaza
El kiosco es porfiriano, eso es de muchos años después. No había kioscos, pero sí había una fuente y había una picota. Y existía a veces un mercadito y portales a los lados. Eso es algo muy de los tiempos de Felipe II. Y aquí podemos ver un plano de la Ciudad de México con la iglesia original. Vean la catedral, el acceso donde era originalmente. Aquí esto es Nacional Monte de Piedad hoy en día. Las casas de Palacio Nacional. Y esta era una acequia, o sea, esa vialidad antes era un camino de agua llamada acequia, conocida como la Real Acequia o Mayor Acequia, algo así. Y esta es la Plaza Mayor. Después del Felipe II, de sus ordenanzas, aquí se genera un pequeño mercadito que se le va a llamar el Parián y se comienzan a generar arcos. Vean como antes no había un diseño muy específico o una función muy específica, hasta que en 1570 y 1596 ya podemos ver la consolidación de los portales a los laterales de la plaza y el deseo de querer construir una nueva catedral. De hecho, aquí podemos ver cómo hay evidencias de obras, porque ya se había comenzado a construir una nueva catedral. Aquí encontramos la primera imprenta, la primera universidad, etc. La catedral originalmente fue diseñada por Claudio de Arciniega. Este arquitecto trabajó en la Ciudad de México, es un arquitecto español, Ciudad de México, en Puebla, en Pátzcuaro, Mecitlán, Acolman, Actopan, dirigiendo las obras últimas de los conventos también. La fecha de construcción de la catedral inicia de 1571 y culmina en 1813. Por lo tanto, va a tener una serie de arquitectos, desde Claudio de Arciniega, y que será el que generará la base, el diseño, la traza de la catedral de forma herreriana, pasando por Juan Gómez de Trasmonte y Juan Eduardo de Herrera, que son más barrocos, hasta llegar a un José Damián Ortiz de Castro y Manuel Tolsá, que son más neoclásicos. Por lo tanto, la catedral tiene estas tres tendencias: herreriano, que sería manierismo, barroco y neoclásico. Complicado, ¿ok? Tiene una base de 110 por 56 metros y una altura de 67 metros de altura. ¿Cómo funciona una catedral? Siempre tiene tres accesos, porque es una planta basilical que tiene tres naves. Solamente que la nave central no es una nave como en otros edificios, que es continua y que entras y ves todo. No, tiene una división. Resulta que ustedes han escuchado el altar mayor, la idea del altar. Porque algo que va a buscar el barroco, y luego lo mencionaremos, es generar la mayor cantidad de altares en las iglesias. Por lo tanto, aquí vamos a encontrar al inicio la llamada altar del perdón. Atrás de este altar encontramos un coro. Luego encontramos el lugar de la reunión para la misa. Encontramos un presbiterio en donde vamos a encontrar el altar. Y finalmente la capilla de los reyes. Con la idea de que si algún día llegaban los reyes a la Nueva España, ahí tomaran misa. Nunca vino ningún rey a la Nueva España. A los lados se van a generar las torres y una serie de capillas. Recordemos que se le conoce al muro norte como las capillas, el muro y el campanario de los evangelios, mientras que la capilla, el muro y el campanario sur se le considera como de la epístola. Lo platicamos la clase anterior. Aunque cambió el diseño, la orientación ya no es este-oeste, sino norte-sur. Sigue teniendo el mismo acomodo y orientación y organización. Las vistas interior, bueno, el exterior, esto es netamente barroco, esto ahorita ignórenlo. Todo esto y parte del diseño de la fachada no corresponde al diseño herreriano. Son diseños posteriores. Entonces hay que tener mucho cuidado al ver esto. Sí podemos ver que hay un lenguaje muy característico que nos recuerda al manejo herreriano, pero esto, por ejemplo, esto ya no es herreriano. Esto ya es barroco.
como por el tipo de columna. Esto es neoclásico y es de Tolsá. Entonces ahorita no nos confundamos, solamente quiero que vean la traza, que esto es algo muy distintivo del herreriano, de Claudio de Arciniega. Aquí hay una litografía de cuando estaba la construcción de la Catedral Metropolitana. Y quiero que vean el interior. Voy a hacer nada más algunas indicaciones. No hablaré de esto porque esto es barroco. Pero aquí encontramos el altar en el presbiterio. Y justamente la zona donde se encuentran los feligreses. Encontramos unos enormes pilares con unos arcos que, si se fijan, son carpaneles. Están formados por 3 círculos. Aquí se ve que hay un círculo, otro círculo y un círculo mucho más grande. Si quieren, eso lo explicamos en Zoom. Quiero que vean además las bóvedas laterales. Bueno, esto es el fascistol, que es en donde se pone aquí el libro para el coro. Este es el coro, la sillería del coro. Vean, atrás se encuentra pues diferentes elementos, hasta el mismo órgano en la parte lateral. Aquí está el órgano. Aquí este es el altar del perdón, del cual tampoco hablaré porque esto es barroco, pero encontramos un pequeño altar, perdón, este es el retablo del perdón. Y en la parte de abajo encontramos una catacumba, que es para los arzobispos. Ahí se encuentra el primero, que es Fray Juan de Zumárraga, y ahí se encuentran los diferentes que han tenido la arquidiócesis de la Ciudad de México. Esta catedral, bueno, pues viene a ser muy interesante en cuanto al diseño, en cuanto a la composición. Sin embargo, no quiero hablar mucho de ella porque la platicaremos más adelante cuando veamos de nuevo barroco. Quizás esta obra, que es la obra de Puebla, es muy interesante porque se parece más a una obra herreriana que la Catedral Metropolitana, porque esta se construyó mucho más rápido que la otra. Son unas grandes torres con un diseño muy tendiente hacia el herreriano, la simetría, el manejo ortodoxo de las pautas renacentistas, de las órdenes clásicas, el manejo de las proporciones, el manejo, la integración de cúpulas, de remates, de frontones, de remates circulares, estatuas. Se construyó de 1570 a 1647, tiene una altura de 73 metros, es más grande que el de la Ciudad de México, pero un poco más chica en planta. Podemos ver claramente el diseño, un diseño muy armonioso, muy interesante. Además, si se fijan, prácticamente está formado por 2 cuadrados. Su altura, eso es algo muy renacentista. La misma decoración y la expresión formal. La planta también tenemos 3 accesos. Esta por lo general está cerrada gran parte del año. Tenemos aquí también un altar, capillas laterales, el coro, tenemos el presbiterio, donde se encuentra el altar mayor y una capilla con un retablo para los reyes. Este es el presbiterio con un ciprés, así se le conoce. Aquí está el altar y aquí está este ciprés que fue además diseñado por el mismísimo Tolsá. Esto ya es del siglo XVIII, en donde encontramos en cada una de las esquinas los 4 padres de la Iglesia Latina, que es San Ambrosio, San Gregorio Magno, de ahí los cantos gregorianos, San Jerónimo, que fue el que transcribió la Biblia en latín, y San Agustín. Quiero que vean además el diseño de los casetonados que se da en estas bóvedas, que se ve de pronto en cada una de las pechinas. Este es una cúpula circular con sus arcos, sus intrados con diseños dorados, el manejo de los pilares. Aquí está el coro de la catedral, que es impresionante, el manejo de la herrería, de la sillería de madera, del órgano. Y finalmente, considerada la catedral más antigua de la República Mexicana. Más antigua no porque se haya comenzado a construir mucho antes que las demás, pero sí fue la que se concluyó mucho antes que todas, que es la Catedral de San Ildefonso de Yucatán, de 1562 a 1599. Tenemos que esta es una obra lo más cercano al herreriano.
tanto en el manejo y en la expresión formal de su fachada como en el interior. El manejo de la estructura, el manejo del intradós de las bóvedas. Vean el escudo, qué interesante, qué bello. Ahí se encuentra el águila nacional. Sí, porque la idea del águila fue un elemento que comenzó a manejarse pues dentro del virreinato, no es algo que haya sido posterior al virreinato. Vemos aquí el coro, un coro alto y un sotocoro con unos elementos que nos recuerdan un poquito a lo mudéjar, pero el lenguaje en general es un lenguaje muy herreriano, muy manierista, ¿ok? Bueno, compañeras, compañeros, pues hasta aquí llega la clase. Les agradezco mucho y nos vemos pronto. Adiós.